¿Ya? No son responsables. ¿Por qué crees tú? ¿Qué pasa? Porque la gente no toma conciencia con lo que está pasando. Que hay gente que de repente sale. ¿Ya? Hay gente que sale, ¿cierto? No es responsable. Y también lo que Sí, dime. Habla. Y tampoco toman conciencia los que les dicen que tienen el virus. Porque también tosen afuera. Y ahí pueden tirar el virus. ¿Ya? ¿Y qué creen ustedes que hay que hacer para cuidarse? ¿Cómo tendríamos que cuidarnos frente a este virus? Quedarnos en casa, lavarnos las manos al menos 2 veces al día. ¿Ya? Quedarnos en casa, quedarnos, lavarnos las manos, ¿cierto? ¿Ya? ¿Algo más? Siempre que cuando vamos a salir ocupemos mascarilla. ¿Ya? Bien. Ocupamos mascarillas. Correcto. Todavía están entrando algunos compañeros. Esperan un momentito, chiquillos. Un minutito, voy a buscar mi cargador que se me está descargando el celular y vuelvo. ¿Ya? Me esperan un momentito, por favor. Hola. Hola. Buenas. buenas. ¿Ese es Samuel? Sí. ¿Quién es el hombre morado? Soy yo. Martín. Mírate aquí la ciudad de Bob Esponja. De pana. Mi gente, miren, miren. Ahí no te veo. Ya, chiquillos. Bien, ya regresé. Ya fui a buscar mi cargador. Mi computador se estaba quedando sin batería. Y todavía siguen ingresando compañeros. Ya. Entonces estábamos en esto, ¿cierto? De un poco comentar lo que está pasando, lo que está sucediendo. Yo sé que algunos poca información tienen, o a lo mejor algunos ya saben, por las noticias y por distintos medios, por internet, ¿cierto? Lo que está ocurriendo. Cafecito. Ya. Bueno, a ver, les cuento un poquito. Nosotros, yo les he enviado varias guías, ya durante todo este tiempo, ¿cierto? Han llegado un montón de guías. Ahora último están llegando semana por medio, ¿cierto? Porque decidimos para que ustedes no tengan tanta pega, tanto trabajo en la casa, ¿cierto? Decidimos con los profesores enviar una guía semana por medio, por lo menos de ciencia, y de otras asignaturas, todas las asignaturas en realidad, ¿ya? Entonces, Sale del... chicos, bloqueen el micrófono, por favor, para que no haya interferencia. No, mientras que ella no me habla. Bloqueen los micrófonos, por favor, para que no haya interferencia. Ya, entonces, como les decía, yo he enviado varias guías durante todo este tiempo. Y al principio, yo les envié una guía relacionada con la fotosíntesis, que fue lo primero que estuvimos viendo por ahí por marzo, ¿ya? Entonces nosotros cuando vino esta cosa de la pandemia, quedamos ahí más o menos, empezando. Se pierde la señal. Voy a cambiarme de lugar.
Se cae la señal. Está muy débil la señal. Bien, entonces, al principio yo les empecé a enviar algunas guías. Y es la guía que yo quiero que trabajemos hoy día. O sea, más que trabajarla es un poco comentarla, ¿ya? Es comentar la guía, la primera, y ver cuántos han hecho esta guía, cuántos terminaron la guía número 1. Yo. ¿Sí? No terminó. Boris Ya. no terminó. Yo Bien. no la terminé completa. Yo no voy a hablar. Yo igual, tío. Yo Ya. también. A ver, les pido, a ver chicos, por favor, les pido que por favor bloqueen los micrófonos. Si el que quiera hablar puede desactivar el micrófono. Ya, veamos aquí un poquito la guía. Esta fue la primera guía. Ya, esta es la guía número 1. ¿La ven o no? Ya, dice, lee el siguiente texto y luego responde. lo que sé. ¿Ya? Lee el siguiente texto y luego responde. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas elaboran el alimento. Gracias a este proceso, también llamado función clorofílica, las plantas y los árboles pueden alimentarse, crecer y desarrollarse. Los animales necesitamos digerir alimentos para sobrevivir. Las plantas son capaces de producir su propio alimento a través del proceso de fotosíntesis. Ya aquí, en este texto, en este párrafo, lo que se trata de explicar es que las plantas, como son seres vivos, también necesitan fabricar su alimento. Bien. Entonces, para fabricar su alimento, no pueden ir a comprarlo al supermercado, ni tampoco pueden ir a comprar el alimento al almacén. Por lo tanto, tienen que fabricar su propio alimento desde el lugar donde están plantadas. ¿Ya? Si un árbol está plantado en el jardín, ese árbol ahí tiene que ser capaz de fabricar su alimento. Y lo hace a través de este proceso de fotosíntesis. Entonces, los cloroplastos y la clorofila. Chicos, por favor, bloqueen el micrófono para que no haya interferencia, por favor. Tienen que bloquear el micrófono, por favor, para que no haya interferencia. Bien, entonces, después decía que la fotosíntesis se lleva a cabo en hojas y tallos. Es una estructura dentro de las células llamadas cloroplastos. Dentro de los cloroplastos se encuentra un pigmento de color verde llamado clorofila. La clorofila, además de ser responsable del color verde de las plantas, tiene la capacidad de absorber la energía de la luz y utilizarla para poner en marcha la fotosíntesis. A ver, ¿está Joaquín por ahí? ¿Joaquín está por ahí? Yo sí, tío, aquí estoy. ¿Te puedo venir? Ya, Joaquín. A ver, quiero que leas el primer párrafo. Lee esto que está aquí. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas elaboran el alimento. Gracias a este proceso, también llamado función clorofílica, las plantas y los árboles pueden alimentarse y crecer y desarrollarse. Los animales necesitamos digerir los alimentos para sobrevivir. Las plantas son capaces de producir su propio alimento a través del proceso de la fotosíntesis. Ya, perfecto. Vicente Silva, continúa aquí. La fotosíntesis se lleva a cabo. La fotosíntesis se lleva a cabo en hojas y tallos, en unas estructuras dentro de las células llamadas cloroplastos. Dentro de los cloroplastos se encuentra un pigmento de color verde llamado clorofila. La clorofila, además de ser la responsable del color verde de las plantas, tiene la capacidad de absorber la energía de la luz y utilizarla para poner una marcha a la fotosíntesis. Ya. Entonces, para que ocurra la fotosíntesis, tienen que haber ciertos elementos que permitan que la planta fabrique este alimento.
¿ya? La planta utiliza algunas cosas que la obtiene de la misma naturaleza para hacer la fotosíntesis. Veamos un poquito más abajo. ¿Cómo se produce la fotosíntesis? ¿Quién puede? A ver, la Maite está por ahí. Maite, ya. Lee por favor el texto que está ahí abajito, lo que voy a indicar. Esto. ¿Cómo se produce la fotosíntesis? Maite. Desbloquea tu micrófono. No te escucho. Tienes que desbloquear tu micrófono. Lo siento. Ya, La dale. fotosíntesis es un proceso que transforma la energía de la luz del sol en energía química a partir del CO2, dióxido de carbono, el agua y los minerales con la ayuda de la luz solar. La planta elabora azúcares con su alimento. Ya. O sea, la planta va a utilizar algunos elementos de la naturaleza para fabricar su alimento. Como dice ahí, la luz del sol es una de las más importantes. Y esta luz del sol, la planta es capaz de transformarla en energía química, o sea, en alimento. Después vamos a ver el proceso. También utiliza el dióxido de carbono. ¿Alguien ha escuchado acerca del dióxido de carbono? ¿Qué es el dióxido de carbono? ¿Alguien sabe? Es lo que soltamos al respirar. Correcto. Es lo que es el aire, ¿cierto?, que eliminamos al respirar. Nosotros, los seres humanos, todos los seres vivos, inspiramos oxígeno, ¿cierto? A cada momento estamos respirando, y estamos respirando oxígeno. Pero también eliminamos este gas de desecho, que es el dióxido de carbono. ¿Bien? Entonces, este dióxido de carbono que eliminamos los seres vivos, lo toman las plantas y también lo utilizan como una parte para fabricar su alimento. Y también, como dice acá, como leyó la Maite, el agua también es muy importante para que las plantas fabriquen su alimento. Y los minerales de la tierra. ¿Han escuchado a veces cuando los campesinos, las personas que se dedican a la agricultura, dicen vamos a abonar la tierra? Bueno, cuando hablan de abonar la tierra, significa que muchas veces le incorporan a la tierra minerales para que la planta crezca más fuerte, ¿cierto? Entonces, con todo esto, con el dióxido de carbono, con la luz, con el agua, con los minerales, la planta elabora un azúcar, ¿ya?, que es su alimento. Y esta azúcar se llama glucosa, ¿ya?, que después más adelante la vamos a ya un poquito a detallar más. Pero para que vayan entendiendo lo que necesita una planta para fabricar su alimento. Martín Navarro, lee por favor el proceso completo. El proceso completo de la alimentación de las plantas sigue a grandes rasgos los siguientes pasos. Las raíces absorben el agua y los minerales de la tierra. 2. El agua y los minerales absorbidos por las raíces circulan a través del tallo hacia las hojas. 3. Las hojas se orientan hacia la luz para poder captarla. La clorofila presente en la hoja absorbe la luz, que junto con el dióxido de carbono que la planta toma del aire, el proceso de fotosíntesis transforma la savia bruta en savia elaborada, que es el alimento de la planta. En ese proceso la planta produce oxígeno, que es expulsado por las hojas. 4. Las plantas respiran igual que los animales, es decir, toman oxígeno y expulsan dióxido de carbono, lo que se conoce como respiración. El día predomina el proceso de fotosíntesis y durante la noche la respiración. Ya, aquí en esta parte, lo que estábamos tratando un poco de entender que cada parte de la planta, las raíces, las hojas, el tallo, todas colaboran para este proceso de fotosíntesis, ¿cierto? Cada una de ellas incorpora a la planta
distintas sustancias. Por ejemplo, las raíces absorben el agua y los minerales de la tierra, ¿cierto? A través del tallo circulan el agua y los minerales, son como un conducto que lleva todo lo necesario para la planta, lo lleva hacia las hojas toman la luz del sol, ¿cierto? Las hojas se mueven mirando, muchas hojas captan la luz del sol para poder obtener la luz y así ocuparla para fabricar, para hacer el proceso de fotosíntesis. Cada parte de la planta es importante. Carla. ¿Ah? Ya, mira. Lee esta parte de aquí. Elementos que intervienen en la fotosíntesis. Eso. Ahora que sabemos cómo se alimenta una planta, tenemos claro cuáles son los elementos necesarios para la fotosíntesis. Ya. Entonces, ¿cuáles son los elementos necesarios para la fotosíntesis? Aquí están súper claritos. Miren, sigan aquí el puntero con el que estoy indicando. Sigan el puntero con el que estoy indicando. Miren, la luz, ¿cierto? El dióxido de carbono, el agua, la clorofila, la temperatura. ¿Ya? Entonces, estos elementos, pero principalmente la luz, el dióxido de carbono y el agua, son los elementos necesarios que la planta necesita para hacer fotosíntesis. Entonces, un resumen cortito. A ver, ¿quién anda por ahí? Como yo no los veo, ahora los veo. A ver, ¿quién veo? Julián. Ya, Julián, desbloquea tu micrófono y lee, por favor, donde dice la fotosíntesis en resumen. La clorofila absorbe la luz solar y al intento de los cloroplastos, la energía de la luz se descompone el agua en oxígeno e hidrógeno. El oxígeno es liberado en el aire a través de los estomas. El hidrógeno lleva otra serie de reacciones químicas y transforma el dióxido de carbono y otras sustancias en hidratos de carbono, el alimento de la planta. Ya. Entonces aquí como resumen, ¿cierto? Tenemos que primero que nada, la planta toma el dióxido de carbono que nosotros estamos eliminando y transforma, ¿cierto? Y también es capaz de producir oxígeno. Por eso que son tan importantes los bosques, cuidar las plantas, cuidar los bosques, porque gracias a los bosques tenemos el oxígeno que nosotros necesitamos para respirar. ¿Ya? Bien. ¿Vamos entendiendo? ¿Hay alguna consulta, alguna duda que tengan? ¿Hay alguien que no entienda algo? Martín Gutiérrez, escúchame, desbloquea tu micrófono. Ok. Ya, Martín, lee por favor aquí donde dice, ¿por qué la fotosíntesis es importante para los seres humanos? Seguro lo sabes, ya o lo has intuido. El proceso de fotosíntesis genera un desecho que la planta expulsa a través de sus hojas. Ese desecho es el oxígeno, fundamental para la vida de la mayoría de los seres vivientes del planeta. Por lo tanto, las plantas son esenciales para la existencia de la vida sobre la Tierra. Seguro que escuchaste alguna vez decir que las Amazonas es el pulmón del planeta, ¿verdad? Sin las plantas no podríamos respirar. De hecho, fueron ellas las que posibilitaron hace millones de años que la atmósfera de la Tierra tuviera oxígeno, ya que en origen estaba formada por otros gases. Este cambio dio origen a la vida tal y como la conocemos ahora. Así que no podemos más que decir gracias por todo, fotosíntesis. Ya. Bien. Ya, chiquillos. Entonces, la idea de esta guía es para que ustedes un poco entiendan de qué se trata este proceso de la fotosíntesis
Y para eso habían algunas actividades que espero que hayan desarrollado. Recuerden que estamos en la guía número 1. ¿Ya? Aquí ustedes tenían, en este cuadrito, tenían que explicar la importancia de la planta para la vida y los elementos que participan en este proceso. ¿Ya? ¿Por qué es importante las plantas para la vida? Y aquí ustedes tienen que dar su opinión. Luego, en la actividad número 2, escúchenme aquí, escribe cuáles son los requerimientos. ¿Qué es lo que necesita una planta? Y ustedes tenían que ponerle con una flechita roja ahí, de color rojo. ¿Qué necesita la planta para hacer fotosíntesis? Y con una flecha de color azul, ¿qué es lo que los productos de la fotosíntesis? ¿Qué es lo que la planta nos entrega? ¿Ya? ¿Qué nos entrega a nosotros los seres vivos? Los animales y los seres humanos. ¿Bien? Entonces, con flechitas de color rojo y color azul, ustedes tienen que indicar cuáles son los requerimientos, o sea, lo que necesita la planta, y los productos, qué es lo que nos entrega la planta, en general. ¿Todos hicieron esa actividad? ¿Las dos actividades, la 1 y la 2? Sí. Ya. Sí, tío. Aquí Luego, la tengo ella. ya. Luego, observa el dibujo de la flor. Yo sí, tío. Y completa las oraciones absorbe o produce. Entonces, un poco lo de arriba, está relacionado con el dibujo de arriba. ¿Ya? Observa el dibujo de la flor, o la planta en este caso, y completa las oraciones que absorbe o produce. Con absorbe, la palabra absorbe o produce. ¿Ya? Y ahí está. ¿La luz del sol se absorbe o se produce? Absorbe. Se absorbe. ¿El dióxido de carbono se absorbe o se produce? Absorbe. Se absorbe. ¿El agua se absorbe o se produce? Se absorbe. Se absorbe. A ver, Martín Navarro, dime, ¿necesitas preguntar algo? Martín Navarro. Martín Navarro. Martín, ¿levantaste la mano? El dióxido de carbono, esa parte no entiendo, ¿se absorbe o se produce? Porque por la noche ellos producen dióxido de carbono. Sí. Sí. ¿Pero la planta lo absorbe o lo produce? La planta la absorbe. ¿Lo absorbe o lo produce la planta el dióxido de carbono? Aquí que lo absorbe. Correcto, lo absorbe. Sí, lo absorbe, lo toma de nosotros, de la respiración de los seres vivos, las plantas toman el dióxido de carbono. Chiquillos, una cosa. Recuerden que el Zoom tiene un tiempo limitado. ¿Ya? Es probable que se corte porque me queda poquito tiempo. ¿Ya? Queda poquito tiempo. Por lo tanto, les voy a pedir que cuando se corte la conexión, si es que se llega a cortar y no hemos terminado, para que se vuelvan a conectar al mismo link que yo les envié. Al mismo link se vuelven a conectar, al que envié al WhatsApp, y nuevamente nos conectamos y ya estaríamos un poco finalizando. Solo para que sepan, porque esta cosa se corta de repente. Ya, sigamos. La glucosa es un azúcar que... La glucosa es un azúcar que la planta absorbe o produce. 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 Produce, correcto. La glucosa es lo que la planta finalmente es su alimento, ¿cierto? Luego tenemos el oxígeno, ¿lo absorbe o lo produce? Lo produce. Produce, ¿cierto? Lo produce, lo lanza al aire, lo lanza al ambiente y nosotros lo ocupamos para respirar. ¿Bien? Ok. Y después teníamos una flor, ahí está la flor, ¿cierto? Y todavía que entró. Ya, tenemos una flor ahí. Y acá también hay que relacionar, ¿cierto?, el concepto de la columna A con el concepto,
Hay que poner la letra de la columna A en la columna B. ¿Todos hicieron esta parte? Sí. A ver, en la columna, en agua, Sí. en el agua, ¿qué letra colocaron allí? F. F igual. Las raíces de las plantas la absorben, ya que es necesaria para la fotosíntesis. Ya, o sea, ¿cierto? Tía, tío, Sí, dígame. Dime. ¿no me dieron esa guía a mí? Ya, tendrías que enviarme un correo. Me envías un correo para que yo te la pueda enviar. ¿Ya? Ya. Al correo del grupo me pones tu nombre y tu correo, y yo te la reenvío. Ok. A mí tampoco me enviaron no tengo esa guía, tío. Ya, los que ¡Es la primera guía! escúchenme. Bueno, no sabía. Chicos, escúchenme, porfa. Los que no tengan esta guía, me escriben al WhatsApp del curso o al WhatsApp de la tía Gladys o de la tía Jessica, le escriben a su WhatsApp de la tía y le envían un correo para que yo les reenvíe la guía. Ya. Entonces, sigamos. La letra, donde dice agua, va la letra F. Luego, en dióxido de carbono, ¿qué letra pusieron? En dióxido de carbono yo puse la A. la A. Yo igual coloqué la A. El gas que necesitan las plantas para realizar la fotosíntesis. Sí, correcto. El dióxido de carbono es un gas de desecho, ¿cierto? Lo eliminamos nosotros a través de la respiración y lo ocupan las plantas para hacer la fotosíntesis. Bien. La C, la número 3, no habría suficiente oxígeno. La C. La C. La C, si las plantas no realizaran fotosíntesis en la atmósfera, no habría suficiente oxígeno. Sí, correcto. ¿Qué usted sabía de que los científicos dijeron de que si se mueren las abejas, el humano nomás tendría 2 años más de vida? Sí, lo he escuchado eso. La abeja, acuérdense que son importantes en la polinización, ¿cierto? Para que haya fruta, hayan verduras, hayan toda la agricultura, las abejas son muy importantes, por eso es que no hay que matar las abejas. Ya, ¿qué más? Glucosa, ¿qué letra? D, de dedo. D de dedo, es el proceso de fotosíntesis. En el proceso de fotosíntesis las plantas producen glucosa, correcto. El producto de la fotosíntesis es la glucosa, correcto. Para la sustentación de la vida, ¿qué letra? B de barrientos. B de barrientos. La fotosíntesis es importante porque para la sustentación de la vida. ¿Quién puso aquí? ¿Qué letra pusieron acá? Derek, dime. La B. La B. Bien, correcto. Y la última, oxígeno. ¿Qué letra iba ahí? D, otra vez de D. La D, tío. Sí, la D. Las plantas producen oxígeno. Aquí la correcta. Ya, bien chiquillos. Como el tiempo ya se me está terminando, Expirando. vamos a dejar hasta aquí la presentación, la revisión de esta guía. Entonces, la próxima clase, que debiera ser en 15 días más, ustedes continúen por mientras terminando sus guías, vayan avanzándola de a poquito,